Señoras, señores, cuando hice mis maletas y me fui de viaje hace un mes, me formé el propósito para mis adentros de pasear olvidándome en todo momento de los problemas venezolanos. Una vez me topé en París con una periodista que buscó plantearme cosas o cuestiones relativas a Venezuela, y orgulloso del triunfo de mi propósito, me negué a decirle una sola palabra. Pero mi triunfo no era sino aparente. Durante un mes recorrí tierras y ciudades de Europa, de México y de Norteamérica, y siempre fue la preocupación de los venezolanos el sedazo que filtró mis impresiones y mis observaciones. Yo no era sino un político venezolano, un político del pueblo venezolano, tratando de ver qué pasaba en otras tierras para hacer el paralelo inevitable entre lo de allá y lo de acá. Cuando regresé a Venezuela, venía abrumado con la preocupación por el contraste entre lo que había visto y lo que había dejado aquí. Me pareció que más allá de nuestras fronteras, todo en la vida de los pueblos es trabajo y creación. Y que entre tanto aquí estábamos perdiendo el tiempo, la vida económica permanecía estancada, los conflictos sociales se agudizaban y el orden político recién creado tambaleaba. Regresé bajo el apremio de mis compañeros que me llamaban, pero nunca pensé que el contraste hubiera subido de tono como ha sucedido. Francamente, que estoy profundamente impresionado ante lo que he encontrado a la hora del retorno. Tengo la impresión de que el orden democrático que estamos creando se encuentra al borde de una crisis que la nación parece ya como incapaz de detener. Parece como si la nube de nuestros atavismos nos envolviera y que el tirano y el siervo que todos los venezolanos llevamos dentro del pecho se nos asombrara al rostro en todas las palabras y en todos los gestos. Hay como una universal conspiración en la vida de este país contra la libertad democrática en que muchos hemos soñado y que el pueblo conquistó y que la nación ha tratado de crear y de instaurar a base de sacrificios impares. Ahora me encuentro con que la crisis se ha agravado. Por un lado, asoma en la calle la idea de un cambio violento del orden político para abrir paso a un régimen que se juzga más acorde con las aspiraciones populares. Y del otro lado, el gobierno y los partidos de la coalición reaccionan violentamente frente al planteamiento de esta tesis. Y en vez de enfrentarse a ella, de atacarla, de derrotarla por medios democráticos, acuden al expediente de la fuerza,
encarcelan a periodistas y encarcelando a periodistas provocan la huelga de estudiantes y disturbios que culminan cuando el propio gobierno se ve obligado a llamar en defensa del orden a las Fuerzas Armadas de la Nación. Llegué cuando todo esto estaba terminando. Las llamas estaban apagándose. Y me hice el propósito de iniciar conversaciones con las gentes de todos los grupos políticos y del gobierno para ver qué remedios podíamos en común ponerle a esta situación. ¿Qué podíamos hacer para detener la crisis antes de que ella devorase el propio régimen democrático y nos hundiese a todos nuevamente en la noche de un nuevo despotismo? Pero hasta ahora me ha sido posible conversar con nadie. El gobierno y los partidos de la coalición pensaron que el remedio para la violencia era organizar un mitin en la Plaza del Silencio de Caracas, trayendo a Caracas decenas de millares de campesinos para la toma de la ciudad capital. El propio presidente de la República clausuró el acto. Es decir, que se piensa poner término a la violencia acudiendo a medios de agitación. Y como si esto fuera poco, ayer tarde en el recinto de la Cámara de Diputados se abrió el debate, el apasionado debate entre las fracciones políticas. Y volvimos ayer a los días de nuestra vida parlamentaria en los años del 46, del 47 y del 48 que precedieron al golpe militar. Los partidos se agredieron los unos a los otros, bajo el estruendoso ruido de los aplausos de las barras colmadas por partidarios y por gentes traídas adrede para que así lo hicieran. Y yo me pregunto lo mismo que todos ustedes, los venezolanos que me oyen, están pensando. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿A dónde nos llevará esto? ¿Cuándo asomará el buen sentido patriótico en el ánimo de los hombres y de los grupos políticos que hoy dirigen la vida de la nación? ¿Vamos a detenernos o vamos, en cambio, a abrir la puerta para que entre a la escena el nuevo César de botas ferradas que venga a salvarnos de nuestra incapacidad para ser libres? Cuando en el año de 1958 los surrealistas firmamos el llamado Pacto de Punto Fijo, lo hicimos pensando que con ello garantizábamos la consecución de dos objetivos fundamentales para el naciente orden democrático: el mantenimiento de un clima de paz, de amistad, de fraternal colaboración entre los venezolanos, entre todas las corrientes políticas que dividen la opinión pública nacional, y la realización al amparo de ese clima de paz por el naciente gobierno democrático de una obra que efectivamente satisficiera los anhelos del pueblo venezolano por una vida libre de la miseria, de la explotación, de la desesperanza. Para nosotros el gobierno de coalición así constituido, el gobierno que debía surgir del pacto, no era un fin por sí mismo. El gobierno de coalición constituía el instrumento para realizar la paz y para lograr la realización o la ejecución de una obra administrativa que efectivamente respondiera a los anhelos del pueblo,
a las aspiraciones de todos los venezolanos. Yo me pregunto, ¿ha servido el gobierno de coalición a estos fines? ¿Ha correspondido la democracia creada con la Revolución de enero del 58 y luego jurídicamente estructurada a base de los resultados comiciales de diciembre del 58? ¿Ha correspondido la democracia a las aspiraciones populares? ¿Está la nación en marcha, progresando, desarrollándose, caminando hacia su gran destino? ¿Estamos los venezolanos firmes y unidos al pie de nuestras instituciones democráticas para defenderlas y para dar la victoria y para dar la batalla victoriosa a aquellos que hoy todavía conspiran por su destrucción? Yo creo que la respuesta a esta pregunta está en el ánimo de todos. El presente gobierno no ha logrado hasta ahora satisfacer las aspiraciones de los venezolanos. El presente gobierno no ha afianzado el clima de unidad y de amistad entre los venezolanos. Unión Republicana Democrática, desde que empezó a actuar como partido dentro del gobierno de coalición, siempre trató de que la obra del gobierno de coalición se ajustara a esta concepción nuestra del pacto. Para nosotros, el gobierno de coalición no era el medio de lograr determinadas posiciones burocráticas a favor de la gente de nuestro partido y para asegurarnos el disfrute de esas posiciones en forma egoísta, cerrando los ojos ante las necesidades y las aspiraciones de los venezolanos. Y por eso en todo momento tratamos de que los procedimientos del gobierno, de que la línea de conducta del gobierno, de que las realizaciones del gobierno se ajustaran a las aspiraciones populares. Se ha dicho en algunos órganos de prensa, en algunos sectores de la opinión, que nosotros hemos actuado por esto como gobierno y como oposición al mismo tiempo. Se nos ha acusado de deslealtad hacia el gobierno de coalición y hacia el señor presidente de la República. Pero la verdad es esta. Unión Republicana Democrática, aunque manteniendo siempre en alto las banderas de su doctrina democrática, aunque siendo siempre dentro del gobierno el más fiel y firme intérprete de las aspiraciones populares, ha sabido ser al mismo tiempo dentro del gobierno el más fiel, sincero y eficaz colaborador del señor presidente de la República. Para esto tiene el pueblo venezolano, para verlo así, tiene el pueblo venezolano ante sus ojos la obra de nuestros ministros y nuestros gobernadores. Existen dentro del presente gabinete hombres eminentes, venezolanos de trayectoria dignísima y de grandes aptitudes personales. Pero yo afirmo con orgullo que no existen dentro del gabinete ejecutivo mejores y más responsables ministros que lo fueran Ignacio Luis Arcaya, Juan Manuel Domínguez Chacín y Luis Hernández Solís. Siempre hemos estado nosotros a las horas de peligro, en el puesto de mayor peligro, al lado del gobierno constitucional y del presidente de la República. Pero nosotros hemos creído y creemos que no hay otra forma para garantizar el éxito de la gestión del presente gobierno, para asegurar el mantenimiento de la paz nacional y de la unidad entre los venezolanos, que imprimiendo a la obra del gobierno un ritmo de acción administrativa, un paso de realizaciones efectivamente dirigidas a atender el clamoroso anhelo de los venezolanos,
por una política realmente encaminada a cambiar sus condiciones de vida, a liquidar los restos de feudalismo imperante en la economía nacional, a asegurar los intereses nacionales de Venezuela frente al avance de los grandes intereses monopolistas extranjeros interesados en explotar nuestras riquezas nacionales, no según el patrón que corresponde en la vida de los pueblos democráticos, sino de acuerdo con las viejas fórmulas de la política colonial de las grandes potencias imperialistas. Nosotros hemos pensado que era nuestro deber dentro del gobierno proceder en esta forma y que al hacerlo trabajábamos por el mayor éxito de la obra del gobierno, por el triunfo del señor presidente de la República, por la estabilización y la consolidación de las instituciones democráticas. Y es de acuerdo con esta posición urredista, que data desde la hora misma en que firmamos el pacto de punto fijo, que es el resultado de nuestra propia experiencia política, que es la expresión de nuestra doctrina partidista, es de acuerdo con todos estos antecedentes como el partido procedió en recientes días por mano y por boca de su directorio nacional a plantear ante el presidente de la República la necesidad de un cambio. Unión Republicana Democrática se adelantó a hacer ese planteamiento no para incorporarlo como factor de violencia y de agitación en la grave situación política que estaba planteada ante el país. Al contrario, hicimos este planteamiento para que la consigna de cambio dentro del orden constitucional, de reestructuración del gobierno bajo el comando del presidente electo por los venezolanos en diciembre de 1958, se opusiera en la calle, en la opinión pública, en el ánimo de los venezolanos, a la consigna del cambio por la violencia y por la insurrección que otros estaban planteando. Así que la actitud de Unión Republicana Democrática fue la más patriótica, la más justa, la más seria, la mejor dirigida al restablecimiento del orden y de la paz entre los venezolanos y al fortalecimiento del presente régimen constitucional. Nosotros, los urredistas, procedimos en esta forma porque tenemos la firme convicción de que Venezuela confronta en estos momentos una situación de seria crisis. Para nosotros es indudable que existe una crisis en el orden económico, un estado de recesión económica que se caracteriza por la contracción del circulante, por la disminución del poder adquisitivo o de los medios adquisitivos en manos del pueblo venezolano, y a través de esto, por la disminución de las compras en el mercado y de todas las operaciones que mantienen la vida de las empresas, lo que lleva necesariamente a la amenaza de quiebras, a las quiebras frecuentes. La disminución del crédito en los bancos, la disminución de las disposiciones monetarias para el mantenimiento y el fomento de la industria nacional. La crisis financiera caracterizada por el desnivel entre las divisas que salen y las divisas que entran a la economía nacional. La crisis financiera caracterizada por la baja de las entradas de los ingresos fiscales y por la necesidad para el gobierno de acudir reiteradamente al crédito extranjero para obras que no son propia y directamente reproductivas.
La crisis en el orden social como resultado de la creciente depauperación y del desempleo. Y tras todo esto, coronando todo esto, la crisis política. La crisis política, hoy más grave que nunca, primero por los desacuerdos y los desajustes existentes entre los partidos de la coalición y entre los partidos y el gobierno. Y luego por la aparición de una fogosa, de una apasionada oposición en el flanco izquierdo de la vida política nacional, en virtud de la creación de una nueva tienda política debida a la separación del Partido Acción Democrática de vastos, de importantes sectores juveniles y populares antes incorporados en su seno. La crisis económica, la crisis fiscal, la crisis social y política. Nosotros los urredistas, como partido del pueblo, como gente del pueblo, como instrumento creado por el pueblo para labrar su destino, nos creemos en el deber de decir lo que pensamos, de hablar francamente sobre la presente situación nacional. Por esto hemos ido en más de una vez a la casa del presidente de la República a expresarle nuestra preocupación, a decirle que en nuestra opinión el gobierno de coalición se deteriora cada día más, que el orden existente, que la rutina practicada dentro del gobierno de coalición en cuanto a las relaciones de los partidos coaligados con el gobierno, que el sistema en práctica para las decisiones que se toman dentro del gobierno de coalición no corresponde a un concepto justo de la coalición misma. Que el gobierno de coalición no es una coalición funcional, que el gobierno de coalición no ha logrado todavía proveerse de los medios necesarios para garantizar la participación de los partidos en las decisiones fundamentales de la política. Nosotros solicitamos del presidente, en visita que le hiciéramos hace ya algunos meses en su residencia de Los Núñez, que se abocara al cambio de las capas de los niveles superiores del gobierno, que se abocara a la reorganización del gobierno en forma que permitiera compartir mejores las responsabilidades del poder entre los partidos coaligados, que se pusiera cese a una situación dentro de la cual los partidos coaligados cargan las más de las veces con decisiones sobre puntos de principios, sobre cuestiones fundamentales de la política nacional en las cuales no han participado. El presidente de la República oyó nuestros planteamientos y nos prometió que muy pronto, a través de discusiones sucesivas con los otros partidos de la coalición, llegaríamos a arreglos y a cambios que los dejarían satisfechos. Pero se agrava la crisis, la situación se deteriora, los hechos marchan y nada ocurre en la vida nacional que nos dé a nosotros los urredistas ni al pueblo la seguridad de que vienen los cambios solicitados, de que van a ocurrir en el seno del gobierno de coalición aquellas transformaciones sin las cuales la coalición se hundirá y posiblemente con ella también el orden democrático. Nosotros, los urredistas, nos preguntamos,
Si el gobierno de coalición no ha podido garantizar la unidad y la paz en el seno de la nación venezolana, si el gobierno de coalición no ha sido hasta ahora capaz de realizar la obra de transformación y de progreso nacional que los venezolanos esperan de él, ¿no sería acaso lo mejor para el país, para la suerte del propio gobierno, para el pueblo que tiene puestas sus esperanzas en el gobierno democrático, el que consideráramos la posibilidad de crear una nueva situación política, una nueva forma que, garantizando la paz y la colaboración entre todos los sectores políticos, permitiera, sin embargo, al presidente de la República avanzar más resueltamente hacia el cumplimiento de la misión que los venezolanos le encomendaron en diciembre de 1958? La carta dirigida por el Directorio de Unión Republicana Democrática al señor presidente de la República parte de esta base. El partido Unión Republicana Democrática le dijo entonces, y por medio de mis palabras, le repite esta noche al señor presidente de la República el siguiente planteamiento. Si la coalición no puede marchar en forma apta para responder a sus compromisos con el pueblo, si la unidad de los venezolanos está ya quebrantada, si la obra administrativa está comprometida, si existe una crisis fiscal que no hemos podido remediar, usted, señor presidente, tiene la posibilidad y el deber de proveer a Venezuela de una nueva forma de gobierno. Sus compromisos con el Partido Unión Republicana Democrática no lo atan a usted en el camino de responder a las aspiraciones populares. El pacto de punto fijo, de nuestra parte, no constituye un compromiso que no pueda ser alterado si la suerte de la nación, si los intereses del pueblo así lo imponen. Ha sido un acto de desprendimiento de parte del Partido Unión Republicana Democrática el paso que dimos para pedir al señor presidente de la República que procediera a cambiar la estructura presente del gobierno. De sectores diversos de la opinión han surgido las más aventuradas explicaciones sobre la posición de nuestro partido. ¿Qué han dicho? Han dicho que Unión Republicana Democrática está dividida en dos bandos, que un grupo de extremistas, aprovechándose de mi ausencia del país, ha tratado de romper la coalición, que los extremistas de URD buscan a través de la ruptura de la coalición crear las condiciones para una insurrección popular que establezca, a través de la cual se pueda establecer en Venezuela un régimen de gobierno similar al que impera en el ámbito de la nación cubana. Yo quiero decirles a ustedes esta noche, mis amigos y mis compañeros de toda Venezuela, que nunca ha estado Unión Republicana Democrática tan unida como ahora. Que lo que mis compañeros hicieron en mi ausencia, al plantear al presidente de la República la necesidad de un cambio en la estructura y en el funcionamiento del gobierno, no fue sino la aplicación de la línea acordada por el Consejo Supremo del partido y de los análisis y de los planteamientos que ya entre todos habíamos hecho en el seno de la Dirección Nacional. Nosotros, los urredistas, somos un bloque monolítico de voluntades democráticas al servicio de la nación y del pueblo. Lo que pasa es que Unión Republicana Democrática es un partido popular,
una agrupación progresista, una fuerza política al servicio del pueblo, del avance nacional. Yo me he empeñado dentro de Unión Republicana Democrática por crear puertas adentro de nuestro partido una escuela democrática, un gran bloque de voluntades dentro del cual la juventud tiene reservado el papel, el gran papel de vanguardia que le corresponde en todas las áreas de la vida nacional. Nosotros los urredistas pertenecemos a esa mitad de la especie humana que cree que la historia no es retroceso ni estancamiento, sino creación, progreso, trabajo permanente. Nosotros pertenecemos a la mitad progresista de la humanidad. Por eso estamos porque la coalición se desenvuelva dentro de fórmulas y dentro de ideas de progreso. No creemos en una coalición que funde su acción política en una filosofía copiada de la experiencia del macartismo norteamericano. No creemos en una coalición que actúe en el plano internacional de acuerdo con los dictados de las grandes potencias a las cuales siempre ha estado sometida la conducta internacional de Venezuela. Nosotros, los urredistas, somos amigos de la Revolución Cubana. Somos amigos de todos los pueblos democráticos del mundo. Pero cuando decimos que somos amigos de la Revolución Cubana, estamos simplemente consignando con ellos nuestra firme, nuestra inquebrantable decisión de ir a la defensa del derecho del pueblo cubano a decidir por sí mismo la forma de su destino político. No porque pretendamos en ningún momento que las fórmulas políticas del gobierno revolucionario cubano se apliquen en Venezuela. Venezuela tiene su realidad propia, Cuba la suya. La política cubana es la política para ser aplicada a la solución de los problemas del pueblo cubano. En Venezuela no debe aplicarse sino una política venezolana dirigida a la solución de los problemas venezolanos. Pero la gente urredista, la juventud urredista, piensa en Cuba y en todos los pueblos revolucionarios del mundo. Y yo le tiendo la mano como amigo y como hermano suyo, viendo con gran simpatía su gesto dirigido hacia el avance de nuestro pueblo y hacia el progreso revolucionario de nuestras instituciones. Pero al mismo tiempo, siendo nosotros un partido de doctrina avanzada, de posición progresista, entrañablemente ligado a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y de todos los pueblos del mundo, somos un partido consagrado a la causa de la paz y del buen entendimiento entre los venezolanos. Nosotros estamos contra toda forma de política dirigida a instaurar sobre los hombros del pueblo venezolano un régimen de hegemonía partidista. Nosotros no creemos en los partidos providenciales, como no creímos ayer en los caudillos providenciales. Nosotros, cuando leíamos hoy en la prensa la relación del debate parlamentario de ayer en el seno de la Cámara de Diputados, y veíamos a través de ese relato cómo volvía a asumir ante la escena política del país su negro espectro la misma política sectaria que campeó en Venezuela entre los años 45 y 48 y que preparó terca y ciegamente el triunfo de la reacción militarista que habría de derrocar el gobierno de ese eminente venezolano llamado don Rómulo Gallegos. Cuando leíamos ayer el relato sobre el debate parlamentario ocurrido en la Cámara Baja, nos decíamos,
Ha sonado la hora de que Unión Republicana Democrática vuelva a ser lo que fue entonces, en la hora inicial de su carrera democrática. Ha sonado la hora de que Unión Republicana Democrática se reintegre a su viejo papel de partido de la unidad, de partido de la amistad y del entendimiento fraternal entre los venezolanos. Cuando otros grupos políticos hablan de movilización de fuerzas para hacerle frente a otro bando en forma agresiva y pugnaz, los surredistas debemos avanzar hacia el país, adelantarnos hacia los venezolanos con fórmulas de conciliación y de entendimiento. No puede apagarse la violencia a base de la agitación. No es posible que Venezuela sea a estas horas, cuando faltan todavía 3 o 4 años para la próxima prueba electoral, no es posible que Venezuela sea a estas horas el único país del mundo donde fuera del periodo electoral el gobierno y los partidos de gobierno se dedican a la celebración de actos de agitación apasionada en frente de otros grupos políticos. No es posible tampoco que Venezuela sea un país donde algunas fuerzas de izquierda piensan en que la alteración del orden o la supresión del gobierno constitucional por medios de violencia pueda ser la fórmula para resolver los problemas nacionales en favor del pueblo trabajador. Nosotros los surredistas, como partido de la unidad y de la democracia nacional, debemos colocarnos en medio de las facciones en pugna con la vieja bandera de la unidad y de la integración en nuestras manos. Debemos acercarnos a todos, a los de la izquierda, a los del centro, a los de la derecha. Debemos acercarnos a todos para decirles: ha llegado la hora de pensar seriamente en Venezuela y no en nuestro propio interés sectario. Ha llegado la hora de ponerle fin a la carrera que nos va conduciendo hacia el abismo. Ha llegado la hora de fundamentar sobre un acto de acuerdo, de amistad y de entendimiento entre todas las facciones políticas del país el nuevo orden democrático creado con el sacrificio del pueblo en la madrugada del 23 de enero. Lo que el pueblo construyó a costa de sus vidas, de su libertad, de su sangre, no podemos los dirigentes políticos, no podemos los partidos políticos condenarlo a la desaparición y a la muerte en persecución de nuestro egoísmo sectario. Esta es, señores, la hora de Venezuela. Nuestro partido sostiene la tesis de que es necesario un cambio dentro de la estructura y el funcionamiento del gobierno. Pero al hacerlo, nuestro partido no piensa en su propio interés de grupo, sino en los más elevados intereses de la nación. Unión Republicana Democrática está dentro de la presente coalición, pero solo en forma condicionada. La carta presentada por el Directorio Nacional al señor Presidente de la República tiene plena vigencia. Si el Presidente de la República se aviene a la consideración de nuestros planteamientos, nosotros gustosamente estaremos dispuestos a continuar participando en las tareas del gobierno de coalición. Si al contrario el señor Presidente de la República considera que el cambio no es posible ni aconsejable, los surredistas mantendremos en pie las renuncias de nuestros gobernadores y nuestros ministros. Y nos iremos a la calle, no como algunos dicen, a hacer apasionada y enconada oposición al gobierno. Nos iremos a la calle
llevando en nuestras manos no la tea del incendio fratricida, sino la bandera urredista de la unidad. Al separarnos del gobierno de coalición, si así lo quiere el señor presidente de la República, negándose a nuestra propuesta de cambio, saldremos a la calle a exponer con entera independencia nuestras doctrinas, a criticar firme y enérgicamente los actos del gobierno cuando tal crítica merezcan y aplaudirlos y apoyarlos cuando estén en la línea de los intereses nacionales de Venezuela y de las aspiraciones populares. Nos iremos a la calle a hacer oír nuestro mensaje de los venezolanos, a plantear una nueva política para salvar a la nación y al pueblo de los errores que están a la vista. Pero sepa toda la nación, sepan los otros partidos políticos de Venezuela, sepa el señor presidente que si en algún momento, después de nuestra separación del gobierno de coalición, alguien intenta atentar contra la estabilidad de las instituciones democráticas o poner en duda el derecho del presidente electo por los venezolanos a gobernar hasta el fin de su periodo, de su término presidencial, ninguna fuerza política estará más resuelta y firme al lado de la bandera de la constitucionalidad que Unión Republicana Democrática. Señor.